En las fronteras del norte de Honshu, las campañas contra los emishi forjaron el espíritu de estos combatientes. No se trataba de batallas ceremoniales, sino de emboscadas en bosques espesos, de flechas disparadas desde la niebla, de inviernos implacables. Allí aprendieron que la supervivencia dependía de la destreza individual y de la lealtad al comandante inmediato, no de la distante autoridad imperial. Esa lealtad personal, tejida con sangre y promesas, se convirtió en el corazón de la cultura samurái. Durante los siglos IX y X, dos clanes emergieron con fuerza creciente, los Minamoto y los Taira. Ambos afirmaban descender de emperadores, legitimando así su ascenso. Pero más allá de las genealogías, lo que importaba era el poder real, alianzas, tierras, hombres armados. El equilibrio era frágil y la tensión inevitable. El siglo XII estalló en violencia abierta. Las rebeliones de Hogen y Heiji llevaron la guerra a las calles de la capital. Por primera vez, los destinos imperiales se decidían bajo el silbido de las flechas. Los Taira, liderados por Taira no Kiyomori, salieron victoriosos. Su poder alcanzó un punto sin precedentes. Controlaban la corte, el comercio marítimo y vastas provincias. Pero el orgullo precede a la caída. En 1180 comenzó la Guerra Genpei, un conflicto épico entre Taira y Minamoto. Durante 5 años, Japón ardió. Las batallas se sucedieron en montañas y mares. El joven Minamoto no Yoshitsune demostró una genialidad militar casi legendaria, derrotando a los Taira en enfrentamientos decisivos. La batalla final, en Dan no Ura en 1185, selló el destino del clan Taira. En las aguas agitadas del estrecho, el niño emperador Antoku fue arrastrado al mar junto con las insignias imperiales. Con la victoria, Minamoto no Yoritomo estableció en Kamakura el primer shogunato. Aunque el emperador permanecía como figura sagrada en Kioto, el poder real residía ahora en el shogun, líder militar supremo. Así nació el sistema feudal japonés, una red de lealtades entre señor y vasallo, tierras otorgadas a cambio de servicio armado, honor elevado por encima de la vida misma. El período Kamakura consolidó la identidad samurái. El budismo zen impregnó su ética, enseñándoles a aceptar la muerte con serenidad. La invasión mongola en 1274 y 1281 puso a prueba la nación. Las flotas de Kublai Khan llegaron con miles de guerreros, pero tifones, los kamikaze, vientos divinos, destruyeron sus barcos. Japón sobrevivió, pero el costo debilitó al shogunato. El poder pasó luego al período Muromachi bajo el clan Ashikaga. Fue una era de esplendor cultural y fragmentación política. El teatro no, la ceremonia del té y la pintura monocromática florecieron, mientras los daimyo, señores feudales, fortalecían sus dominios. La autoridad central se erosionó hasta que el país se sumió en el caos del período Sengoku, la era de los estados en guerra. Pero el espíritu de aquella era no desapareció, simplemente se transformó, como el acero que, al ser forjado una y otra vez, adquiere una forma distinta sin perder su esencia. Para comprender plenamente la profundidad del Japón feudal, es necesario regresar a sus raíces más antiguas, incluso antes de Heian-kyo, cuando las semillas del sistema estaban apenas germinando. En el período Nara, durante el siglo VIII, el modelo administrativo estaba inspirado en la burocracia china de la dinastía Tang. El emperador era la figura central, y el territorio se dividía en provincias gobernadas por funcionarios designados desde la capital. En teoría, el poder fluía desde el trono hacia cada rincón del archipiélago. Sin embargo, la geografía de Japón, montañas abruptas, ríos caudalosos, bosques densos, conspiraba contra el control centralizado. Las comunicaciones eran lentas,
los caminos inseguros. En las regiones más alejadas, los clanes locales acumulaban influencia, y los grandes terratenientes comenzaron a establecer shoen, propiedades privadas exentas de impuestos imperiales. Estos dominios se expandieron como islas de autonomía dentro del Estado, debilitando progresivamente la autoridad de la corte. Con el tiempo, los propietarios ausentes, nobles y templos en la capital, confiaron la gestión de sus tierras a administradores armados. Esos hombres, encargados de proteger las cosechas y recaudar tributos, desarrollaron milicias propias. El vínculo no era abstracto, sino personal, sellado por juramentos de lealtad que trascendían generaciones. La amenaza mongola reveló la fragilidad y la fortaleza del sistema. Cuando las flotas de Kublai Khan aparecieron en el horizonte, los samuráis enfrentaron un enemigo distinto. Ejércitos organizados en grandes unidades, armados con explosivos y tácticas coordinadas. El choque cultural fue brutal. Sin embargo, los tifones destruyeron las invasiones, y el mito del viento divino reforzó la convicción de que Japón estaba protegido por fuerzas superiores. Aún así, la defensa resultó costosa, y el shogunato no pudo recompensar adecuadamente a sus guerreros, sembrando descontento. Ese descontento se convirtió en fractura durante el siglo XIV. El emperador Go-Daigo intentó restaurar el poder imperial en lo que se conoce como la Restauración Kenmu. Durante un breve momento, pareció que el antiguo orden podía renacer, pero los guerreros, cuya fuerza real sostenía el país, no estaban dispuestos a renunciar a su influencia. Ashikaga Takauji se rebeló y estableció un nuevo shogunato en el distrito de Muromachi, en Kioto. El período Muromachi fue una época de contrastes. Por un lado, florecieron las artes. El zen impregnó la estética de jardines secos y la ceremonia del té. La arquitectura adoptó una sobriedad elegante. La pintura monocromática capturó paisajes envueltos en niebla. Por otro, la autoridad central era débil. Los daimyo actuaban con creciente independencia, fortificando castillos y ampliando territorios. El estallido definitivo llegó con la guerra Onin en 1467. Lo que comenzó como una disputa sucesoria degeneró en una conflagración que devastó Kioto y marcó el inicio del período Sengoku. Durante más de un siglo, Japón se fragmentó en dominios rivales. Era una era de traiciones y alianzas cambiantes, donde la astucia era tan vital como la fuerza. En este escenario emergieron figuras que cambiarían el curso de la historia. Oda Nobunaga, implacable y visionario, comprendió el potencial de las armas de fuego traídas por europeos. En la batalla de Nagashino, sus tropas utilizaron arcabuces en formaciones disciplinadas, rompiendo la supremacía tradicional de la caballería samurái. Nobunaga también aplastó el poder de los monasterios guerreros, reduciendo la influencia de instituciones que habían sido fuerzas militares por derecho propio. Tras su asesinato, Toyotomi Hideyoshi continuó la unificación. De origen humilde, ascendió gracias a su talento estratégico. Implementó un censo nacional y la caza de espadas, separando estrictamente a campesinos y guerreros. El orden social se solidificó. Incluso intentó expandir el poder japonés hacia Corea en campañas ambiciosas que agotaron recursos y vidas. Finalmente, Tokugawa Ieyasu, paciente y calculador, triunfó en Sekigahara. Con la instauración del shogunato Tokugawa, comenzó el largo período Edo. La capital se trasladó a Edo, que crecería hasta convertirse en una de las ciudades más pobladas del mundo. El sistema feudal alcanzó su forma más estable. Los daimyo estaban obligados a residir alternadamente en Edo, dejando a sus familias como rehenes simbólicos. Así se aseguraba su lealtad. La paz transformó al samurái. Ya no era principalmente un guerrero, sino un burócrata,
un administrador que estudiaba confucianismo y caligrafía. El bushido, el camino del guerrero, se codificó como ideal ético, exaltando la lealtad, la rectitud y la disposición al sacrificio. Sin guerras constantes, el honor se volvió más interior, casi filosófico. Mientras tanto, la sociedad urbana vibraba. Comerciantes enriquecidos financiaban teatros kabuki y adquirían grabados ukiyo-e que retrataban la vida efímera del mundo flotante. Aunque oficialmente ocupaban el último escalón social, su poder económico crecía silenciosamente. Pero bajo la superficie tranquila, las tensiones persistían. Las hambrunas, la corrupción y el contacto limitado con Occidente generaban inquietud. Cuando los barcos negros aparecieron en el horizonte en el siglo XIX, el sistema feudal ya estaba debilitado desde dentro. La restauración Meiji no fue solo un cambio político, sino el cierre de un ciclo iniciado siglos atrás. El Japón feudal, nacido de la necesidad de proteger tierras y consolidar poder local, había evolucionado en un complejo entramado de lealtades y jerarquías. Había producido guerras devastadoras y obras de arte sublimes, códigos estrictos y gestos de compasión inesperada. Y mientras la modernidad avanzaba con locomotoras y telégrafos, en algún rincón del archipiélago, un antiguo castillo de madera crujía bajo el viento nocturno. Las piedras de sus murallas, silenciosas testigos de juramentos y traiciones, parecían recordar cada paso, cada choque de acero, cada amanecer teñido de rojo. Porque aunque el feudalismo japonés terminó como sistema, su memoria permanece, suspendida en la niebla del tiempo, como el eco lejano de una flecha que aún vibra en el aire. En la quietud de la era Edo, cuando las guerras abiertas parecían pertenecer a un pasado remoto, el Japón feudal alcanzó una madurez silenciosa. Las murallas de los castillos ya no resonaban con el estruendo constante del asedio, sino con el murmullo administrativo de un orden cuidadosamente sostenido. Bajo el shogunato Tokugawa, el país fue tejido con una red de normas tan precisas como los trazos de una caligrafía perfecta. El sistema del Sankin Kotai obligaba a los daimyo a alternar su residencia entre sus dominios y Edo. Cada viaje era una procesión majestuosa, filas de samuráis, estandartes ondeando, armaduras relucientes bajo el sol. Sin embargo, aquella magnificencia ocultaba una intención política clara. Mantener a los señores feudales en constante movimiento drenaba sus recursos y aseguraba su dependencia del shogunato. El aislamiento impuesto por la política de Sakoku no significaba un cierre absoluto. En Nagasaki, comerciantes holandeses operaban bajo estricta supervisión en la isla artificial de Dejima. A través de ellos, Japón obtenía conocimientos científicos y tecnológicos de Europa, en un flujo limitado pero constante. Este intercambio, conocido como Rangaku o estudios holandeses, sembró semillas de modernización que germinarían más tarde. Sin embargo, la paz prolongada también trajo rigidez. La jerarquía social, samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, se volvió cada vez más inflexible. Paradójicamente, los comerciantes, situados en el último escalón, acumulaban riqueza considerable, mientras muchos samuráis, dependientes de estipendios fijos, enfrentaban dificultades económicas. La tensión entre estatus y poder real se intensificaba lentamente. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, señales de agotamiento comenzaron a hacerse visibles. Reformas periódicas intentaban estabilizar finanzas y reforzar la moral pública. Pero la presión externa crecía. Las potencias occidentales expandían sus rutas comerciales, y el aislamiento japonés resultaba insostenible ante la nueva era de navegación global y armamento moderno. Cuando en 1853 los barcos negros aparecieron en la bahía de Edo,
El impacto fue psicológico tanto como político. Las naves de vapor, con su humo oscuro y su artillería imponente, simbolizaban un mundo radicalmente distinto. El shogunato se vio forzado a negociar. Los tratados desiguales firmados con Estados Unidos y otras potencias minaron la autoridad del régimen. El descontento interno se intensificó. Surgieron movimientos que defendían la restauración del poder imperial y la expulsión de los extranjeros. La consigna Sono Joi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, resonó en dominios poderosos como Satsuma y Choshu. El equilibrio feudal, cuidadosamente mantenido durante más de 2 siglos, comenzó a desmoronarse. En 1868, la restauración Meiji marcó el fin formal del shogunato Tokugawa. El joven emperador se convirtió en símbolo de una nueva era. Los dominios fueron abolidos, reemplazados por prefecturas administradas centralmente. El antiguo sistema de vasallaje fue disuelto. La clase samurái perdió su monopolio militar. Pronto, incluso el derecho a portar espada en público sería prohibido. La transición no estuvo exenta de dolor. En 1877, la rebelión de Satsuma, liderada por antiguos samuráis, intentó restaurar el viejo orden. Fue la última llamarada de una tradición guerrera que se extinguía. Frente a un ejército nacional moderno, equipado y entrenado al estilo occidental, la rebelión fracasó. El Japón feudal quedó definitivamente atrás, y sin embargo, su legado persistió. El sentido del deber, la disciplina colectiva, el respeto por la jerarquía y el valor del honor continuaron influyendo en la sociedad moderna. La modernización avanzaba con velocidad sorprendente. Ferrocarriles cruzando campos antaño dominados por arrozales silenciosos, fábricas elevándose donde antes erguían torres de vigilancia. Pero bajo esa superficie latía un corazón forjado en siglos de lealtad feudal. Para entender la magnitud de esa transformación final, es necesario observar con detenimiento el sistema que se desintegraba. Durante el largo período Tokugawa, el equilibrio social había sido mantenido mediante un control meticuloso. Cada dominio feudal era un pequeño universo. Castillo en el centro, barrios de samuráis organizados según rango, zonas comerciales separadas, templos vigilando el orden espiritual. La arquitectura misma era una declaración de jerarquía. Los castillos japoneses, con sus muros de piedra inclinados y sus torres blancas elevándose sobre la ciudad, no eran solo fortalezas militares, representaban la autoridad del daimyo y la estabilidad del dominio. Sus intrincados pasillos y puertas en ángulo estaban diseñados para confundir y retrasar a un enemigo. Incluso en tiempos de paz, eran símbolos visibles de poder, recordatorios de que el orden descansaba, en última instancia, sobre la posibilidad de la fuerza. Sin embargo, con el paso del tiempo, la función militar de los samuráis se volvió cada vez más simbólica. Las generaciones nacidas en paz heredaron espadas que nunca habían probado en batalla. La educación confuciana, con su énfasis en la moralidad, el deber filial y la obediencia jerárquica, modeló a estos guerreros en administradores disciplinados. El ideal del guerrero que muere en combate fue reemplazado por el funcionario que sirve con integridad. Pero la paz prolongada también creó fisuras. Los estipendios en arroz que sostenían a los samuráis no se ajustaban al crecimiento económico ni a la inflación. Muchos se endeudaron con comerciantes, una humillación silenciosa en un sistema que situaba a estos últimos en el nivel social más bajo. El honor, que había sido un principio de vida y muerte en el campo de batalla, comenzó a confrontar la realidad cotidiana de cuentas impagas y expectativas rígidas. En las ciudades, la cultura popular florecía con una vitalidad que contrastaba con la rigidez oficial. Las estampas ukiyo-e capturaban escenas de teatros,
barrios de placer y paisajes famosos. El kabuki ofrecía dramas intensos, donde el deber y el amor chocaban con consecuencias trágicas. El público, compuesto en gran parte por comerciantes y artesanos, encontraba en estas historias un reflejo de sus propias tensiones internas. A medida que el siglo XIX avanzaba, los signos de fragilidad política se hicieron más evidentes. Hambrunas periódicas azotaban regiones enteras. Reformas económicas intentaban, sin éxito completo, restaurar el equilibrio fiscal. Y mientras tanto, el mundo exterior avanzaba con cañones y vapor. La llegada de las potencias occidentales no fue solo un desafío militar, sino un choque de paradigmas. Las antiguas jerarquías, diseñadas para un mundo insular y relativamente homogéneo, se enfrentaron a la lógica implacable del comercio global y la diplomacia armada. El shogunato, atrapado entre la necesidad de negociar y la presión interna por resistir, perdió legitimidad. Los dominios del sur, especialmente Satsuma y Choshu, se convirtieron en centros de oposición. Jóvenes samuráis, educados tanto en tradición como en nuevas ideas, comenzaron a imaginar un Japón distinto, fuerte, centralizado, capaz de competir con Occidente. El emperador, durante siglos una figura más espiritual que política, fue elevado como símbolo de unidad nacional. La guerra Boshin estalló en 1868. Tropas leales al shogunato se enfrentaron a fuerzas imperiales en una serie de batallas que marcaron el fin de una era. Aunque la violencia fue relativamente breve comparada con las guerras del pasado, su significado fue inmenso. El sistema feudal, con sus vasallajes y dominios hereditarios, se disolvió oficialmente. Los daimyo entregaron sus tierras al nuevo gobierno central. Los samuráis perdieron su estatus exclusivo. En pocos años, la prohibición de portar espada en público selló el cambio simbólico más profundo. Aquella hoja que había sido extensión del alma del guerrero quedó relegada a reliquia ceremonial o recuerdo familiar. En esas ceremonias se mezclaban lo sagrado y lo cotidiano, recordando a todos que la prosperidad dependía tanto del esfuerzo humano como de la armonía con la naturaleza. Mientras tanto, en las ciudades fortificadas, los barrios de samuráis mantenían una atmósfera de disciplina y sobriedad. Las casas eran modestas, a menudo de madera y papel, organizadas alrededor de pequeños jardines que reflejaban la estética zen, piedras cuidadosamente colocadas, musgo, un estanque mínimo donde el agua apenas susurraba. La simplicidad no era pobreza, sino virtud. Los jóvenes samuráis recibían educación rigurosa, aprendían caligrafía, estrategia, historia y ética. Practicaban kenjutsu, el arte de la espada, y kyudo, el tiro con arco, no solo como técnicas de combate, sino como caminos de perfeccionamiento interior. Cada movimiento debía ser preciso, cada respiración controlada. La mente debía permanecer tan afilada como la hoja. Sin embargo, la vida no estaba exenta de contradicciones. Algunos samuráis, atrapados entre el ideal heroico y la rutina administrativa, experimentaban una sensación de vacío. Los duelos, aunque oficialmente regulados o prohibidos, aún ocurrían en ocasiones, como si el pasado reclamara su lugar en el presente. El honor seguía siendo una fuerza poderosa, capaz de elevar o destruir. Las mujeres del Japón feudal desempeñaban roles complejos y a menudo invisibles en los relatos dominados por hombres. En familias samuráis, se esperaba de ellas fortaleza moral y lealtad inquebrantable. Administraban el hogar, educaban a los hijos en los valores del clan y en tiempos de conflicto podían incluso empuñar armas para defender la casa. Aunque la sociedad era profundamente patriarcal, la resiliencia femenina fue un pilar silencioso del sistema. En los barrios comerciales, la energía era distinta. Tiendas de seda, talleres de cerámica, imprentas de grabados.
El sonido de martillos y voces negociando llenaba el aire. Los comerciantes, conscientes de su posición inferior en la jerarquía oficial, cultivaban redes de influencia discretas pero efectivas. Su riqueza financiaba teatros, templos y nuevas formas de expresión artística. La religión continuaba impregnando cada aspecto de la vida. El budismo ofrecía consuelo ante la impermanencia, recordando que todo es transitorio, como los pétalos de cerezo arrastrados por el viento. El sintoísmo reforzaba el vínculo con la tierra y los antepasados. En templos y santuarios se encendían incienso y linternas, creando un espacio donde el tiempo parecía detenerse. Incluso en la era de paz prolongada, la sombra de la guerra nunca desapareció por completo. Los castillos mantenían arsenales, y los señores feudales inspeccionaban periódicamente a sus hombres. El recuerdo de los siglos de conflicto seguía vivo en canciones, crónicas y relatos transmitidos de generación en generación. Creían que fortalecer el poder imperial permitiría unificar el país y modernizarlo sin perder su esencia. La figura del emperador, durante siglos envuelta en un aura casi mística, pero políticamente distante, se convirtió en el centro de una esperanza renovada. La guerra Boshin, que estalló en 1868, fue breve, pero simbólicamente devastadora para el viejo orden. Los ejércitos imperiales, organizados con tácticas modernas y armamento occidental, derrotaron a las fuerzas leales al shogunato. Edo fue entregada sin una destrucción masiva, y la capital pasó a llamarse Tokio, capital del Este. Con ese cambio de nombre, comenzó una transformación irreversible. El sistema Han, que dividía el territorio en dominios feudales, fue abolido. Los daimyo regresaron sus tierras al gobierno central. En su lugar surgieron prefecturas administradas directamente desde la nueva capital. La autoridad ya no emanaba de redes de lealtad personal entre señor y vasallo, sino de un Estado centralizado que buscaba uniformidad y eficiencia. Para los samuráis, el golpe fue profundo. Se eliminaron sus estipendios hereditarios. Se instauró el servicio militar obligatorio para todos los hombres, rompiendo el monopolio guerrero que había definido su identidad. Y cuando finalmente se prohibió portar espadas en público, el símbolo más visible de su estatus desapareció de las calles. Algunos aceptaron el cambio y se integraron al nuevo sistema como oficiales, burócratas o empresarios. Fue una era donde la belleza y la violencia coexistieron en equilibrio delicado, donde la flor del cerezo, símbolo de la fugacidad, reflejaba la vida del guerrero dispuesto a caer en cualquier momento, donde el sonido de una cuerda de arco tensándose podía decidir el destino de clanes enteros. Ahora, en la quietud que sigue a toda gran historia, el Japón feudal descansa como un sueño vasto y profundo. No es solo un capítulo cerrado, sino una corriente que continúa fluyendo bajo la superficie del presente. En cada ceremonia del té, en cada jardín zen cuidadosamente dispuesto, en cada relato transmitido de generación en generación, late todavía el eco de aquella era. Y mientras la noche cae suavemente sobre las islas, el viento que recorre los pinos parece llevar consigo el murmullo distante de pasos sobre tatami, el roce de una armadura antigua, el susurro de un juramento pronunciado bajo la luna. Así termina, y al mismo tiempo perdura, la historia entera del Japón feudal. Un vasto tapiz de acero y seda, de deber y transformación, que aún respira en el silencio del tiempo. Pero incluso después de que las espadas fueran envainadas para siempre y los decretos imperiales reemplazaran los antiguos juramentos feudales, el alma del Japón forjado durante siglos no se disipó como humo en el viento. Permaneció más profunda y silenciosa, incrustada en la memoria colectiva de la nación. A partir de entonces, Japón vivió bajo una dualidad constante,
emperador como símbolo supremo y shogun como gobernante efectivo. Esta estructura peculiar permitió que la tradición imperial sobreviviera incluso cuando el poder real estaba en manos guerreras. Los siglos siguientes trajeron inestabilidad y brillantez cultural en proporciones casi iguales. Durante el período Muromachi, mientras los daimyo competían por influencia, las artes alcanzaron nuevas alturas. El teatro no capturaba la melancolía y la transitoriedad. Los jardines secos representaban universos en miniatura donde cada piedra tenía significado. La ceremonia del té elevaba un acto cotidiano a experiencia espiritual. Pero la guerra regresó con intensidad en el período Sengoku. Era una época en que la traición y la genialidad estratégica coexistían. Castillos imponentes surgieron como fortalezas de poder regional. La pólvora, introducida desde Europa, transformó las tácticas de combate. Líderes carismáticos intentaron, uno tras otro, unificar el país bajo su bandera. Finalmente, con Tokugawa Ieyasu, llegó la estabilidad. El período Edo fue un largo suspiro tras siglos de lucha. Las espadas permanecían presentes, pero el combate se convirtió en memoria más que en realidad cotidiana. El sistema feudal alcanzó su forma más refinada, rígido, ordenado, casi inmóvil. Sin embargo, ningún sistema humano es eterno. La ética samurái fue adaptada para servir a un Estado moderno que exigía disciplina colectiva en fábricas, escuelas y ejércitos. Así, el Japón feudal no desapareció abruptamente, se transformó desde dentro. Su espiritualidad se integró en nuevas estructuras. La idea de sacrificio por el bien mayor, que había guiado a los guerreros en defensa de sus señores, encontró eco en la construcción de una nación industrializada. Hoy, al contemplar esa historia completa, se percibe un hilo continuo que atraviesa los siglos. Desde los clanes antiguos que rendían culto a los kami, hasta los samuráis que meditaban antes del combate, hasta los reformadores que enfrentaron el desafío del mundo moderno, todos compartieron una conciencia profunda de pertenecer a algo mayor que el individuo. El Japón feudal fue un vasto escenario donde la guerra y la contemplación coexistieron, donde la espada y el pincel no eran opuestos, sino expresiones distintas de una misma búsqueda de armonía. Fue un mundo de contrastes, dureza y delicadeza, jerarquía estricta y sensibilidad estética, aislamiento y adaptación. Y ahora, cuando la historia descansa como un lago tranquilo al anochecer, el eco de aquellos siglos sigue vibrando suavemente. No como un clamor de batalla, sino como un susurro persistente que atraviesa templos, jardines y montañas. La historia no era un simple recuerdo, era una guía moral. Mientras tanto, en los barrios populares, el teatro kabuki dramatizaba conflictos entre deber y deseo. Los espectadores observaban personajes atrapados entre la lealtad a su señor y el amor prohibido, entre la obligación social y la pasión individual. Estas historias resonaban profundamente en una sociedad donde el deber colectivo siempre prevalecía sobre el impulso personal. La educación durante el período Tokugawa se expandió notablemente. Escuelas para samuráis enseñaban clásicos confucianos y ética política. Incluso entre comerciantes y campesinos, la alfabetización creció. Esta difusión del conocimiento preparó inadvertidamente el terreno para la modernización posterior. El Japón feudal, aparentemente rígido, estaba desarrollando las herramientas intelectuales que facilitarían su transformación. Pero el equilibrio era delicado. Las hambrunas del siglo XVIII, como la Gran Hambruna Tenmei, revelaron la vulnerabilidad del sistema. Cuando las cosechas fallaban, el orden social se tensaba. Campesinos desesperados protestaban. Algunos levantamientos sacudían dominios enteros.
Los daimios se enfrentaban al desafío de mantener autoridad y compasión en proporciones justas. A pesar de estas tensiones, la estructura feudal demostró una resiliencia notable. La paz prolongada permitió que la cultura floreciera como nunca antes. La poesía haiku capturaba la esencia de un instante en apenas unas sílabas. La pintura reflejaba paisajes que parecían suspendidos entre realidad y sueño. La arquitectura combinaba funcionalidad con una sensibilidad estética que aún hoy define la imagen del Japón tradicional. Cuando finalmente el sistema comenzó a ceder bajo la presión externa, no fue porque careciera de coherencia interna, sino porque el mundo circundante se había transformado de manera radical. Las potencias industriales no operaban bajo códigos de honor personal ni jerarquías hereditarias. Su fuerza provenía de fábricas, ciencia y expansión global. La transición hacia la era Meiji fue, en cierto sentido, la última gran batalla del Japón feudal. Una batalla sin campos de guerra extensos, pero cargada de significado histórico. Los antiguos valores no fueron destruidos, sino reinterpretados. El espíritu de disciplina se aplicó a la industria. La lealtad se redirigió hacia el Estado. La noción de sacrificio se convirtió en motor del progreso nacional. Y así, al contemplar la totalidad de la historia feudal japonesa, se revela un tapiz vasto y complejo. Desde los primeros guerreros provinciales hasta los burócratas samuráis del período Edo, desde los campos ensangrentados de Sengoku hasta las ceremonias silenciosas del té, desde el aislamiento voluntario hasta la apertura forzada al mundo moderno. Fue una historia de adaptación constante. Cada crisis dio origen a una nueva forma de organización. Cada conflicto sembró las semillas de una etapa distinta. Incluso en su aparente inmovilidad, el Japón feudal estaba en continuo cambio, como un río que fluye bajo una superficie tranquila. Ahora, en la distancia del tiempo, ese largo período parece casi un sueño coherente, un universo autosuficiente que existió durante más de 7 siglos. Sus ecos persisten en la disciplina laboral, en el respeto por la tradición, en la reverencia hacia los ancestros y en la estética de la simplicidad. Imaginemos por un momento el archipiélago al anochecer. Los castillos se perfilan como sombras contra el cielo profundo. Los templos encienden linternas suaves. El viento recorre los bosques de bambú. En ese silencio, la historia entera del Japón feudal parece respirar lentamente, como si nunca hubiera terminado del todo. Porque aunque las espadas ya no deciden destinos y los señores feudales pertenecen al pasado, la esencia de aquella era, forjada en acero, templada en disciplina y embellecida por la sensibilidad artística, continúa resonando en cada rincón del país. Así, la historia completa del Japón feudal no concluye con un decreto ni con una batalla final. Se disuelve gradualmente en la modernidad, dejando tras de sí una herencia profunda. Y en esa herencia, el murmullo antiguo de deber, honor y transformación sigue acompañando el paso del tiempo, como una melodía suave que nunca cesa. En los últimos compases del Japón feudal, cuando el nuevo siglo avanzaba con locomotoras, imprentas y uniformes occidentales, aún quedaban rincones donde el pasado respiraba con fuerza intacta. En aldeas remotas, en templos escondidos entre montañas, en casas donde las espadas heredadas reposaban sobre soportes de madera oscura, la memoria de los siglos de acero seguía viva. Pero para comprender plenamente esa memoria, es necesario mirar una vez más el largo recorrido interior del Japón feudal, más allá de las batallas y los decretos, porque durante más de 700 años, lo que realmente sostuvo el sistema no fue únicamente la fuerza militar, sino una red de relaciones humanas profundamente arraigadas. El vínculo entre señor y vasallo era más que un contrato político.
Era una relación casi sagrada, tejida con promesas que trascendían la vida individual. El samurái juraba servir incluso si ello implicaba la muerte. Y el señor, a su vez, debía proteger y recompensar la lealtad. Cuando ese equilibrio se rompía, el orden entero temblaba. Durante el período Sengoku, cuando los dominios ardían en conflicto constante, esa lealtad era puesta a prueba una y otra vez. Castillos cambiaban de manos, alianzas se sellaban con matrimonios estratégicos, traiciones alteraban el curso de campañas enteras. Sin embargo, incluso en medio de la ambición y la violencia, el ideal del honor persistía como horizonte moral. Con la llegada del período Edo, ese ideal fue codificado y transmitido como doctrina ética. Manuales sobre el comportamiento del guerrero circularon entre las familias samuráis. Se enseñaba que la vida era efímera, que la muerte debía ser aceptada sin temor, que el deber estaba por encima del deseo. Pero en la práctica cotidiana, ese ideal se enfrentaba a realidades más complejas. Administración fiscal, disputas legales, problemas económicos. La paradoja del Japón feudal en su etapa final fue esta. Cuanto más estable se volvía, más distante parecía el ideal heroico que le dio origen. La espada, pulida con esmero, rara vez era utilizada. El guerrero se transformó en funcionario, y sin embargo, esa transformación no destruyó el espíritu original, lo interiorizó. Mientras tanto, en los campos, generaciones de campesinos continuaban sosteniendo la estructura con su trabajo silencioso. Sus nombres rara vez aparecían en crónicas gloriosas, pero sin ellos ningún castillo habría podido mantenerse en pie. Cada grano de arroz representaba la base tangible del poder feudal. Las ciudades, por su parte, crecían con una energía que desbordaba las categorías rígidas del sistema. Comerciantes acumulaban riqueza, artistas exploraban nuevas formas de expresión, escritores narraban historias que mezclaban crítica social y belleza poética. El Japón feudal, lejos de ser estático, estaba lleno de corrientes internas que anticipaban el cambio. Durante generaciones, su linaje había definido su propósito: servir, proteger, obedecer, morir si era necesario. Ahora la nación le pedía otra forma de servicio. Ya no debía proteger a un señor feudal, sino contribuir a un Estado centralizado que hablaba de progreso, industria y ciencia. Algunos aceptaron el cambio con serenidad, reinterpretando el bushido como disciplina profesional. La espada dio paso al uniforme militar moderno. El entrenamiento marcial se adaptó a tácticas occidentales. Otros eligieron la educación, convirtiéndose en maestros que transmitían no solo conocimientos prácticos, sino valores heredados de siglos anteriores. Pero hubo también quienes no lograron reconciliar el pasado con el presente. En aldeas y ciudades, antiguos guerreros contemplaban sus espadas colgadas en la pared como reliquias de una vida que ya no existía. Para ellos, el Japón feudal no era una abstracción histórica, sino una experiencia vivida, un código que había estructurado cada decisión. Mientras tanto, las nuevas generaciones crecían en un país distinto. Las escuelas enseñaban matemáticas modernas y lenguas extranjeras. Los ferrocarriles conectaban regiones antes separadas por días de viaje a caballo. Las fábricas introducían ritmos mecánicos desconocidos para una sociedad acostumbrada a los ciclos agrícolas. Y sin embargo, incluso en medio del cambio vertiginoso, persistían formas antiguas. Los festivales locales continuaban celebrándose con la misma devoción. Imaginemos entonces el archipiélago entero como un vasto escenario al anochecer. Los siglos de historia feudal se superponen como capas de sombra y luz. En algún lugar, el eco de un caballo galopando se mezcla con el silbido del viento. En otro, la quietud de un jardín zen refleja la serenidad alcanzada tras largas luchas. El acero ya no domina la política,
pero su disciplina permanece. La seda ya no simboliza jerarquía exclusiva, pero su elegancia persiste en la estética cotidiana. El juramento feudal ya no rige la vida pública, pero el compromiso con el deber continúa siendo un valor central. Así se cierra el círculo completo del Japón feudal, un viaje de más de 7 siglos, desde la descentralización guerrera hasta la modernización acelerada. Un mundo que surgió de la necesidad de proteger y organizar, que floreció en cultura y conflicto, que se estabilizó en paz vigilada y que finalmente se transformó para sobrevivir en una era global. Y en la calma final, cuando todo parece en silencio, la historia respira suavemente, no como un clamor de guerra, sino como un susurro profundo que atraviesa montañas, templos y ciudades. El Japón feudal descansa, no como ruina olvidada, sino como raíz invisible que sostiene el presente. Porque aunque el tiempo avance y el mundo cambie, el eco de aquellos siglos de acero y contemplación sigue vibrando, suave y constante, en el corazón mismo de la nación. Las guerras que marcaron los siglos medievales japoneses no fueron solo enfrentamientos militares, sino procesos que moldearon estructuras sociales, redistribuyeron poder y consolidaron visiones del mundo. Cada batalla, cada alianza, cada traición formaba parte de un tejido mayor, y tras cada conflicto, el país encontraba una nueva forma de equilibrio. En el período Edo, esa búsqueda de equilibrio alcanzó una expresión casi perfecta. 2 siglos y medio de paz, bajo el shogunato Tokugawa, permitieron que la energía antes consumida por la guerra se canalizara hacia la cultura. Las artes florecieron, la educación se expandió, las ciudades crecieron con una vitalidad inédita, pero la estabilidad también contenía fragilidad. El aislamiento que protegía la identidad japonesa se convirtió con el tiempo en vulnerabilidad ante un mundo industrializado y expansionista. La llegada de potencias extranjeras no fue simplemente una presión externa. Fue el espejo que obligó al Japón feudal a mirarse y reconocer sus límites. La restauración Meiji no destruyó esa historia, la transformó. El antiguo orden feudal fue desmontado pieza por pieza, pero sus valores más profundos fueron reinterpretados. La disciplina samurái se convirtió en ética nacional. La lealtad al Señor se transformó en lealtad al Estado. La aceptación de la impermanencia permitió enfrentar el cambio sin perder identidad. Al contemplar ahora el arco completo, se percibe algo casi orgánico en su desarrollo, como un árbol que crece, florece, enfrenta tormentas y finalmente deja semillas para una nueva etapa. El Japón feudal no fue una anomalía aislada, sino una respuesta histórica a circunstancias específicas. Geografía montañosa, descentralización política, influencias culturales externas reinterpretadas con creatividad propia. Sus castillos, con torres blancas y muros inclinados, aún se alzan como testigos silenciosos. Sus templos, impregnados de incienso y madera envejecida, conservan la calma que atravesó generaciones. Sus jardines siguen enseñando que la armonía puede encontrarse en la simplicidad. La historia completa del Japón feudal es, en última instancia, una meditación sobre la transformación, sobre cómo una sociedad puede sostener tradiciones profundas y, sin embargo, adaptarse cuando el mundo cambia, sobre cómo el acero puede forjar carácter y la contemplación puede suavizar la dureza del poder. Ahora, en la quietud final de este largo relato, imaginemos el archipiélago al amanecer. La niebla se eleva lentamente desde los valles. Las siluetas de montañas se dibujan contra el cielo claro. En algún lugar, un antiguo castillo proyecta su sombra sobre la tierra que una vez defendió. No hay sonido de guerra, no hay estruendo de caballos, solo el murmullo del viento y el canto distante de un pájaro.
En ese silencio, la historia entera del Japón feudal parece integrarse en el paisaje, no como un recuerdo violento, sino como una corriente profunda que dio forma al carácter de una nación. Un pasado que no desaparece, sino que se convierte en fundamento. El acero ya no define el destino político. La jerarquía feudal ya no estructura la sociedad. Pero la memoria de aquella era, de honor, disciplina, belleza y lucha, permanece suave y constante, como el latido de un corazón antiguo que todavía acompaña el presente. Y así, mientras el día comienza y la luz toca suavemente los antiguos muros de piedra, la historia del Japón feudal descansa, completa y serena como un largo sueño que, aunque concluido, nunca deja de resonar en el tiempo. Y aun cuando la historia parece haber alcanzado su último suspiro, todavía queda una capa más profunda que contemplar. La manera en que el Japón feudal modeló la percepción misma del ser humano frente al destino. Durante siglos, vivir en el Japón feudal significó aceptar que la vida estaba entrelazada con el deber. No se trataba simplemente de obedecer una jerarquía, sino de comprender que cada individuo formaba parte de un orden mayor. El campesino cultivaba arroz no solo para alimentar a su familia, sino para sostener el dominio entero. El artesano perfeccionaba su oficio no solo por sustento, sino por honor profesional. El samurái servía no solo a su señor, sino a una cadena de generaciones que habían jurado lo mismo. Ese sentido de continuidad fue uno de los pilares más sólidos del sistema. Las genealogías se preservaban con cuidado. Los ancestros eran recordados en altares domésticos. La memoria no era un ejercicio académico, sino una presencia viva. Cada acción se medía no solo por sus consecuencias inmediatas, sino por cómo resonaría en el linaje. En el campo de batalla, esta conciencia adquiría una intensidad particular. El guerrero no luchaba únicamente por supervivencia, luchaba para no manchar el nombre de su familia. La derrota podía ser aceptada, la deshonra no. De ahí que el seppuku, el suicidio ritual, fuera visto como una forma de restaurar el equilibrio moral cuando todo lo demás había fallado. No era una glorificación de la muerte, sino una afirmación radical de responsabilidad. Sin embargo, el Japón feudal no fue un mundo congelado en solemnidad permanente. También fue un mundo de risa en festivales, de juegos infantiles en patios de madera, de música que resonaba en noches estivales. Las estaciones marcaban la vida con una belleza que suavizaba la dureza de la jerarquía. Los cerezos florecían incluso en tiempos de guerra, recordando que la belleza y la impermanencia eran inseparables. Cuando llegó la era de la modernización, esa profunda relación con el deber y la transitoriedad permitió una adaptación sorprendente. Otros sistemas feudales en el mundo colapsaron en revoluciones violentas y fragmentaciones prolongadas. Japón, aunque atravesó conflictos, logró reconfigurarse con rapidez relativa. La aceptación de la impermanencia, enseñada por siglos de budismo zen y experiencia histórica, facilitó la transición. La espada fue sustituida por la máquina, pero la disciplina permaneció. El señor feudal fue reemplazado por el Estado moderno, pero la lealtad colectiva siguió siendo un valor central. La estética del jardín zen influyó incluso en la arquitectura contemporánea. La búsqueda de perfección en cada gesto continuó, ya fuera en el arte tradicional o en la fabricación industrial. Así, el Japón feudal no terminó con un estruendo, sino con una transformación silenciosa, como el atardecer que no apaga de inmediato la luz, sino que la convierte en tonos más suaves, más profundos. El sistema político desapareció, pero su ética y sensibilidad se integraron en nuevas formas. Al mirar hacia atrás, la historia completa se despliega como un extenso pergamino. En sus primeras páginas
guerreros provinciales afirman su autonomía en tierras lejanas. En las siguientes, grandes clanes luchan por el dominio supremo. Luego, el orden se consolida bajo shogunatos que equilibran guerra y cultura. Finalmente, el mundo exterior irrumpe y obliga a una reinvención, y en todo ese recorrido, lo constante fue la capacidad de adaptación sin perder identidad. Esa es quizá la lección más profunda del Japón feudal. La fuerza no radica solo en la espada, sino en la flexibilidad del espíritu. Imaginemos ahora el archipiélago envuelto en la última luz del día. Las montañas proyectan sombras largas sobre los valles. Los antiguos caminos, que alguna vez recorrieron ejércitos y caravanas, permanecen silenciosos. Un templo antiguo resplandece tenuemente bajo faroles encendidos. En ese paisaje, la historia feudal no parece distante ni extinguida. Se siente integrada, como las raíces invisibles de un árbol que sigue creciendo. El acero ya no domina, pero su temple permanece en la memoria cultural. La seda ya no indica rango, pero su delicadeza aún define la estética. Así concluye, en su forma más profunda, la historia del Japón feudal, no como un simple capítulo cerrado, sino como una etapa esencial en la formación de una nación capaz de transformarse sin olvidar. Un largo sueño de honor, disciplina y belleza que, aun en la quietud del presente, continúa susurrando suavemente a través del tiempo, y cuando el relato parece extenderse hasta el límite de la memoria, todavía queda un último recorrido por los ecos más profundos del Japón feudal. Aquellos que no se encuentran en los grandes nombres ni en las batallas decisivas, sino en la textura misma de la vida que transcurrió durante siglos bajo su orden. Porque el Japón feudal no fue solo el dominio de shogunes y daimyo, ni únicamente la epopeya de los samuráis. Fue también el sonido del martillo del herrero golpeando el acero al amanecer. Fue la paciencia del artesano que tallaba madera de ciprés para un templo destinado a sobrevivir generaciones. Fue la madre que enseñaba a su hijo a inclinarse correctamente ante un superior, transmitiendo así no solo una forma, sino una filosofía. En los caminos del período Edo, los viajeros avanzaban entre estaciones postales, posadas y aldeas que parecían repetirse como un patrón sereno. Comerciantes, monjes itinerantes, funcionarios y campesinos compartían rutas bajo la mirada distante de montañas antiguas. El sistema feudal había creado no solo jerarquías, sino redes, rutas comerciales, circuitos administrativos, trayectorias culturales. Las ciudades crecieron como organismos complejos. Edo, Osaka y Kioto desarrollaron barrios especializados donde cada oficio tenía su espacio. La organización urbana reflejaba el orden feudal, el castillo en el centro, los samuráis cerca del poder, los comerciantes en zonas específicas. Y sin embargo, dentro de esa estructura rígida, florecía una vida vibrante, llena de creatividad y adaptación. El teatro kabuki dramatizaba conflictos que el sistema raramente permitía resolver en la realidad. La poesía haiku capturaba instantes mínimos con una profundidad casi infinita. La pintura ukiyo-e representaba actores, cortesanas y paisajes con colores vivos, fijando en papel la fugacidad de la experiencia humana. Mientras tanto, en templos zen, el silencio se convertía en maestro. La meditación enseñaba que todo cambia, que la forma se disuelve, que el apego es fuente de sufrimiento. Esta comprensión profunda de la impermanencia acompañó al Japón feudal en cada transformación. Fue quizás la razón por la que al final pudo aceptar su propia desaparición sin colapsar en fragmentación total. La caída formal del sistema no destruyó sus fundamentos culturales. Al contrario, lo reorganizó. La disciplina del samurái fue absorbida por la educación moderna.
El sentido de responsabilidad colectiva influyó en la construcción del Estado industrial. Incluso la estética minimalista del pasado feudal continuó marcando el diseño, la arquitectura y las artes. La historia completa del Japón feudal es, en última instancia, una lección de equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Durante siglos, el archipiélago sostuvo una estructura jerárquica compleja, basada en lealtades personales y control territorial. Esa estructura fue capaz de generar estabilidad prolongada, refinamiento cultural y cohesión social. Pero también fue capaz de transformarse cuando el entorno cambió, y en esa capacidad de transformación radica su verdadera grandeza histórica. Imaginemos ahora un último cuadro, un antiguo castillo en lo alto de una colina, sus muros de piedra bañados por la luz del atardecer. Los corredores de madera están vacíos, ya no resuena el paso de armaduras ni el murmullo de estrategias militares. Solo el viento atraviesa las torres, llevando consigo ecos que parecen casi inaudibles. En la distancia, una ciudad moderna se extiende con luces eléctricas y avenidas amplias. Dos mundos que parecen distintos, pero que están unidos por una misma continuidad histórica. El Japón feudal fue un largo proceso de construcción, conflicto, refinamiento y adaptación. Fue una era donde el honor tenía peso tangible, donde la lealtad definía el destino, donde la belleza convivía con la violencia y donde cada generación aprendía a vivir dentro de un orden que parecía eterno. Y aunque ese orden terminó, su espíritu no desapareció. Permanece en la forma en que la sociedad valora la disciplina, la armonía y el compromiso. Permanece en la memoria cultural, en las tradiciones preservadas, en los castillos restaurados y en los jardines que aún enseñan que la simplicidad puede contener el universo entero. Así, la historia del Japón feudal no concluye con un final abrupto, se disuelve lentamente en el presente, como tinta que se expande en agua clara, y en esa disolución deja una huella profunda, una resonancia que sigue acompañando al archipiélago como un latido antiguo. El acero descansa, la seda se pliega en silencio, el tiempo avanza, pero el eco de aquellos siglos, de guerra, paz, honor y transformación, continúa vibrando suavemente, interminable, como un susurro que atraviesa la noche. Y ahora, cuando el relato se acerca a su última curva, queda aún una contemplación final, más amplia que todas las anteriores. Desde la descentralización guerrera del período Heian hasta la estabilidad Tokugawa y la transformación Meiji, cada etapa fue respuesta a desafíos concretos. No hubo inmovilidad absoluta, hubo adaptación constante. Si uno contempla ahora el archipiélago en la quietud de la noche, puede imaginar todas esas capas superpuestas. El eco de la guerra Genpei en un río silencioso, el humo de batallas Sengoku disipándose entre colinas, el murmullo administrativo de Edo bajo linternas de papel, el silbido lejano de un tren moderno cruzando antiguos caminos feudales. Todo forma parte de una continuidad. El Japón feudal no es solo un capítulo cerrado, es una raíz profunda. Sus castillos permanecen como memoria visible. Sus templos siguen acogiendo plegarias. Sus valores, reinterpretados, continúan influyendo en la vida cotidiana. El acero que una vez brilló bajo el sol de la guerra, descansa ahora en vitrinas o en altares familiares. La seda que marcaba jerarquías se convirtió en símbolo cultural. Las antiguas rutas de los daimios son hoy carreteras modernas, y sin embargo, en algún nivel silencioso, la historia feudal sigue respirando, no como nostalgia, sino como fundamento, como un latido que acompaña cada transformación posterior. Así termina, y al mismo tiempo permanece, la era feudal de Japón, un extenso viaje de honor, disciplina, conflicto y belleza.
Un mundo que aprendió a sostenerse durante siglos y a transformarse cuando el tiempo lo exigió. En la última imagen, imaginemos la luz del amanecer tocando las murallas de un castillo antiguo. La bruma se eleva lentamente. El pasado no desaparece, simplemente se integra en el paisaje. Y en esa integración, la historia del Japón feudal encuentra su descanso definitivo, sereno, completo, eterno en la memoria del tiempo. Y ahora, al llegar a la última parte de este extenso viaje, el Japón feudal se contempla como un horizonte completo, sin fragmentos, sin interrupciones. No como una suma de periodos aislados, sino como una sola respiración prolongada, a lo largo de más de 7 siglos. Todo comenzó con la descentralización silenciosa del poder, cuando la corte imperial, refinada y distante, dejó espacio para que guerreros provinciales asumieran la defensa de tierras y personas. Aquellos primeros administradores armados no sabían que estaban sembrando la base de un sistema que moldearía la identidad nacional durante generaciones. Con el surgimiento del shogunato en Kamakura, el poder militar se institucionalizó. El emperador permaneció como símbolo eterno, pero la autoridad real descansó en manos de líderes guerreros. Fue una estructura dual, única en su equilibrio delicado entre legitimidad espiritual y control práctico. Luego vinieron los siglos de conflicto, la guerra Genpei, las luchas entre clanes, el período Sengoku con sus castillos elevándose como desafíos de piedra sobre las colinas. Y esa transformación fue posible porque el Japón feudal había cultivado algo más profundo que una estructura política. Había cultivado una ética. La disciplina del guerrero se convirtió en motor industrial. La lealtad personal se redefinió como compromiso nacional. La aceptación de la impermanencia permitió enfrentar el cambio sin perder el centro. La historia completa del Japón feudal es, en esencia, una historia de continuidad a través de la transformación. Desde los primeros clanes hasta la modernidad, el archipiélago aprendió a adaptarse sin borrar su identidad. Aprendió que la fortaleza no reside solo en la espada, sino en la capacidad de renovarse. Ahora, al contemplar el archipiélago en silencio, puede imaginarse el eco de cada época superpuesto en el paisaje. Los pasos de un samurái cruzando un puente de madera, el murmullo de una deliberación en un castillo, el canto de un campesino en el arrozal, el sonido lejano de un tren moderno recorriendo antiguos caminos feudales. Todo forma parte de un mismo flujo histórico. El acero ya no rige el destino. La jerarquía feudal ya no organiza la sociedad, pero el temple del acero, la disciplina, la perseverancia, la conciencia del deber, sigue presente. La delicadeza de la seda, la sensibilidad estética, la búsqueda de armonía, continúa impregnando la cultura. Así concluye, completa y serena, la historia del Japón feudal. Un mundo de guerra y contemplación, de poder y belleza, de conflicto y refinamiento, un largo sueño de más de 7 siglos que no desaparece, sino que se integra en el presente como raíz profunda. Y mientras el viento nocturno recorre las montañas y las luces modernas brillan donde antes ardían antorchas, el eco de aquella era sigue vibrando suavemente, interminable, como un susurro que atraviesa el tiempo.